Bienvenidos a este programa, el número 5 de Mentes Inquietas. Os manda un abrazo, un saludo muy fuerte, vuestro amigo Juan Carlos Parra, y estoy con mi contertulio aquí, mi colaborador, Javier Meca. ¿Cómo estás? Un abrazo, Javier. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, estamos bien. Encantado de estar acá y de ver las mentes inquietas, a dónde nos llevan. A dónde nos llevan siempre, en la búsqueda de Dios. Así es. Hoy vamos a hablar en este programa de simetría y la partícula de Dios. Simetría y la partícula de Dios, porque dice aquí en el Salmo 19:1 que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión o el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y viendo la simetría y viendo la geometría de la creación física de Dios, nos damos cuenta de la belleza, del buen gusto, de que Dios es un artista, de cómo todo Dios lo ha hecho usando, como otra vez decimos, las matemáticas. Por cierto, Javier Meca es licenciado en matemáticas y jefe de departamento de un instituto precisamente de matemáticas, así que de esto de las matemáticas, incluso en la creación, sabe más que yo. Bueno, quien sabe es Dios, nosotros humildemente, pero bueno, sí, algo he estudiado y realmente cuanto más se investiga, más te admiras. Sí. De la maravilla con que la naturaleza está creada. Realmente el hombre con la ciencia, con las matemáticas, pues trata de buscar patrones, de poder entender y acercarse a esa magnificencia de la creación, ¿no? Y la simetría es una de las claves. La simetría precisamente permite que una estructura pueda replicarse, una estructura pueda reproducirse y para nosotros, para nuestra vista y para nuestros sentidos, poder encontrar armonía, poder encontrar la belleza. La belleza realmente se puede definir físicamente, se puede definir matemáticamente. Ahora vamos a hablar un poquito de qué manera puede hacerse. Y es que esto de la simetría lo vemos en la naturaleza. Por ejemplo, la atracción que sentimos hacia la simetría no solamente está en los seres humanos, sino que hay un artículo de Anders Pape Moller, que se llama La naturaleza prefiere la simetría, según el cual él explica que los seres vivos hacen de la simetría un mecanismo de selección, asociando a ella un mejor capital genético para las futuras generaciones. Es decir, cómo hasta para la reproducción, sí, lo que tiene simetría parece que tiene más salud. Y también me llamaba la atención poderosamente el número Phi, sí, que es 1,618 y que tiene mucho que ver con la simetría. Por ejemplo, lo encontramos en la cara de las personas que consideramos más simétricas y que nos parecen más atractivas. Y también, no solamente ahí, sino que este número también lo encontramos, por ejemplo, en el modo en que orbitan los planetas, da Phi, la disposición de los pétalos de una flor da Phi, la relación entre las partes del cuerpo de una abeja da Phi, las grandes piezas de música siguen el patrón del número Phi. Sí, sí. Y como digo, en el cuerpo y en el rostro humano también está el patrón del Phi, ¿no? Sí, sí, ese número se puede llamar áureo, el número de oro, cuya expresión matemática exacta es 1 más la raíz cuadrada de 5 entre 2, que efectivamente al hacer la cuenta sale el 1,6. Está presente en la naturaleza. El hombre ha tenido necesidad, cuando ha hecho escultura, cuando ha hecho pintura, ha tenido necesidad de usar ese número de oro. Para llegar a algo bello, ¿no? Para llegar a algo bello. Más o menos es la distribución del rectángulo, por ejemplo, de las tarjetas de crédito o los DNI. Es un rectángulo que lo vemos hermoso porque ni está muy alargado ni está muy cuadrado, ¿no? Fíjate. Busca como el equilibrio, ese rectángulo perfecto. Por ejemplo, el Partenón y otras obras siguen ese modelo de ese número. Es un número que aparece muchísimo en matemáticas. Se van haciendo diferentes sucesiones y estructuras y aparece siempre en algún momento que uno le ha no se gustado espera. Al Señor ese claro, número. es uno de sus números, de sus proporciones. Mira, favoritas, como curiosidad, sí, en 2017 el Centro de Avance Cosmético Facial y Cirugía Plástica de Londres sentenció que George Clooney es el hombre más guapo del mundo porque en su cara está esa proporción perfecta del número Phi. Claro, no, sí, hay algo que se capta,
que gastamos en las personas, pero no sabemos el qué. Supongo que ese actor o quien sea, pues quizá tenga unas proporciones más parecidas. Mira, ahí puedes ver la imagen para los que nos ven en vídeo y en televisión. Sí. Fíjate que es muy simétrico el rostro. Sí. En segundo lugar quedó Bradley Cooper, que está estrenando película ahora con la dirección de Guillermo del Toro. Bradley Cooper, ¿sabes quién es, Pepi? Y luego en tercer lugar quedó, ahí lo tienes, Bradley Cooper. Y luego quedó en tercer lugar Brad Pitt. Bueno. Como personas que tienen un rostro que nos parece atractivo por su simetría. Y curiosamente, por una ligera asimetría. Por ejemplo, si uno coge la mitad del rostro, ¿no? Pues siempre dicen que tenemos una mitad mejor que la otra. Y haciendo, por ejemplo, una manipulación por ordenador, hacemos la otra mitad. Con Photoshop. Con un espejo, se ve feo. No, hay algo extraño, algo que se nota que no es cierto. Por lo tanto, la gran... Y además luego hablaremos sobre eso en la física de partículas. El gran misterio es cómo mantener una simetría, pero a la misma vez esa sutileza de la simetría es necesaria. Diríamos que no es tanto que las dos partes del rostro son simétricas, sino hermanas. Sí. Son como gemelas, parecidas. Como gemelas, pero tiene que haber un algo distinto. Sí. Un algo distinto. Pero si es demasiado, entonces sí. Entonces ya nos transmite fealdad, nos transmite... Cuando uno quiere pintar un monstruo, precisamente... Sí, efectivamente. Tiene que ser asimétrico. Por ejemplo, cuando ya se estudian, por ejemplo, matemáticamente los tipos de asimetrías que existen, simetría axial, simetría bilateral, por ejemplo, como las mariposas, pues pongo un pequeño ejemplo, que son las frutas. En las frutas, por ejemplo, si vemos una manzana, o una naranja, una manzana, una pera y un plátano, pues da la sensación que el plátano no es tan simétrico porque tiene un tipo solo de simetría central. La pera también tiene una simetría, pero la manzana, la naranja, ese redondez tiene más tipos de ejes. O sea, se puede demostrar matemáticamente que esa fruta tiene más simetría y por lo tanto atrae más a la visión. Fíjate. Trae más a la vista. Es seguro con la que Adán y Eva cayeron. Cayeron con la manzana. O alguna naranja. Tenía que ser muy simétrica. Más simétrico. Sí. Qué bueno. Y bueno, esto de la simetría que se ha estudiado tanto en matemáticas también tiene algo que ver con Escher. Escher, sí. Escher es un artista que cada vez más se está revalorizando. Más que pintor, más que pintar al óleo, un dibujante, hizo mosaicos, era de origen neerlandés y era una persona que usaba mucho de estructuras matemáticas para crear mundos a veces imposibles, mundos ilógicos, pero donde la simetría precisamente guardaba un papel fundamental. Dice que todos tenemos algo de loco. Yo creo que Escher y los artistas más tenía algo al ver sus obras. Es como que tenía ahí un punto de paranoia o tomaba algún alucinógeno, no sé. Sí, no. Bueno, ¿Te gusta Escher? Bastante. Bueno, generalmente a los matemáticos suele ser como el pintor, digamos. Que más os apela. Claro, que más defiende un poco es como la que matemática. Jugaba mucho, ¿no? Muchísimo, sí. Con todas las figuras, las formas. Sí. Él, por ejemplo, cuando era joven, él llevaba pues una carrera normal de dibujante, pero él le llamó muchísimo la atención los mosaicos que habían en la Alhambra. Porque en el arte mudéjar tenían la necesidad de una cosa que se llama teselación. Teselación es como cubrir el plano con figuras para que no quede ningún huequecito, ¿no? Sí, yo tengo un poco de eso. Sí. Estoy viendo tus apuntes y tú eres un poco también de teselar, ¿no? Pues Escher se quedó maravillado con ese tipo de teselaciones. Yo tengo que llenar, por ejemplo, una página no la puedo dejar aquí un pequeño en blanco. Sí. A ver, muéstralo a la cámara. Sí, aquí hay un pequeño ejemplo. Ajá. Sí. Como se puede ver cómo la circunferencia se está llenando de una serie de bichitos. Saturaba todo. Sí, se saturaba, sí. Y tiene mucho más. Yo creo que podemos ver un vídeo también. ¿Sabes que hay gente como mi cuñada Tamara que figuras así, como la que has mostrado al ladito había en blanco y negro, también, que tienen muchos puntos, le produce una especie de
tiricia de rechazo. Mira, Sí. muéstralo a la cámara. Esa figura, Sí. que eso está estudiado también, ¿eh? Totalmente. Está estudiado que hay cerebros que rechazan ese tipo de estructura, ¿no? Porque juega con una cosa que se llama juegos ópticos o engaños ópticos. Entonces ese tipo de figuras a veces uno a lo mejor piensa que tiene una forma y luego va a otra. En fin, es complicado, pero... Habría que estudiar el por qué hay reacciones así. Pero el vídeo que nos has preparado, Javier, es muy interesante para estudiar mejor o conocer a este artista. Escher. Su obra no se ajusta a la representación convencional. Creaciones binarias donde los espacios positivos se convierten en negativos. Fantasía fascinante, imágenes ascendentes y descendentes, relatividad, transformación y metamorfosis. Eso es Escher. Escher replantea la arquitectura, la perspectiva y la percepción con construcciones imposibles, absurdas y a la vez imprescindibles para estructurar sus obras en un mundo onírico de ilusiones ópticas. Todo es inquietante y relativo. Aquel que se maravilla descubre que ese hecho en sí mismo puede ser maravilloso. Por lo que yo sé, no hay prueba alguna, aparte de nuestros sentidos, de la existencia de una realidad objetiva. Escher fue precursor de los teselados en el arte, superficies habitadas por patrones de figuras que se yuxtaponen, deforman o metamorfosean de una manera extraña, pero con verosimilitud. Me gusta Escher y cuánta variedad en su obra, ¿eh? Sí. En blanco y negro, al carbón, al óleo. Efectivamente, y siempre de mucha precisión. Todo muy bien medido, pero buscando la reacción, precisamente una reacción de extrañeza en la persona que va a ver su obra. El piano, la pieza musical está muy bien escogida para este vídeo. Sí, efectivamente. Es desconcertante. También es desconcertante. Sí, porque la simetría también no solamente aparece en lo visual, también en lo sonoro. Ajá. Y un tipo de simetría puede ser una obra que empieza igual que acaba. Hay algunos ejemplos en el arte. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la canción popular, Debajo de un botón. Cuando tú vas diciendo la frase del señor Martín, había un ratón chiquitín, y luego va de atrás hacia adelante. Ajá. Hay que chiquitín y ratón Martín, Sí. y entonces va al revés, ¿no? Ahí tenemos simetría. Ahí tenemos simetría, ¿no? Pero más bien en el texto, no tanto en la melodía. Pero uno de los grandes músicos, que es Juan Sebastián Bach, hizo al final de su vida una obra que se llamaba La ofrenda musical, que es una ofrenda realmente a Dios, ¿no? Con una música muy liberada, digamos, de la palabra, muy abstracta, una música muy abstracta. Y dentro de esa ofrenda musical hay un canon que se suele llamar el canon del cangrejo, ¿no? El Kraft Canon, que empieza igual que acaba. Ajá. Y entonces, bueno, pues... Tenemos una muestra. Sí, vamos a escucharlo. Sí. Vamos a ver esa muestra del canon del cangrejo de Bach.
se pone al revés y suena exactamente igual. Efectivamente. Es como un palíndromo en cuanto a la literatura. Una frase que suena a igual al de hecho que al revés, ¿no? Está aquella famosa frase de daba de arroz a la zorra el abad, si lo dices al revés suena igual. O trazó mal a Mozart, me dan la vuelta y también suena igual. Hay muchísimos palíndromos de palabras, pero igual que pasa con el sonido. ¿Cómo te acuerdas de memoria de esas cosas? Bueno, son los que más se me quedaron, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? Madre mía, la gente que tiene tiempo libre y hace palíndromos. Sí. También yo lo he intentado, pero bueno, más bien lo he leído. ¿Te ha salido alguno? Creo que alguna cosita, otro día hablaremos de eso, vamos a reservarlo, alguna cosita hay por ahí de palíndromo y de un cuadrado mágico, ya hablaremos de un cuadradito, de una frase muy extraña en latín, en fin, ya. Ajá. Lo vamos a reservar. Pero buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Bueno, y ¿qué tiene que ver esto? Porque en el título del programa lo hemos llamado Simetría y la partícula de Dios. ¿Qué tendría que ver con precisamente el botón de... Sí, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Sí, esa partícula que no hace muchos años que fue un descubrimiento. Se anunció a bombo y platillo que la ciencia había llegado a un hito. Que se le ha llamado la partícula de Dios. Luego un poquito vamos a ver si eso se debe a una traducción o a una cosa, pero bueno, se le ha bautizado aquí en España al menos como una partícula divina. Tiene que ver con una ruptura necesaria de la simetría para que el universo exista desde el punto de vista físico. Es decir, es una partícula que era necesaria porque tal y como se estaban planteando los científicos toda la teoría física sobre las partículas, pues faltaba algo para poder existir el universo. Para que el universo existiera tenía que haber alguna partícula, un campo de partículas que se llama el campo de Higgs, para que tenga sentido. Entonces, un poquito, a ver si voy a intentar desarrollar un poco el porqué. Sí. De una forma, yo tampoco soy físico, yo tengo un compañero en el instituto que es físico y me ha tratado de explicar un poco, pero es complejo. La física moderna de partículas, pues... Sí. Pero bueno, de forma divulgativa sí que se pueden dar pinceladas que yo creo que lo bonito es poder abrir un poco la mente, ¿no? Para ver hasta qué punto el hombre ha llegado a descubrir eso. Sí. También hay en la física, hay estética, hay belleza. Hay belleza. De hecho, Paul Dirac, él como físico, premio Nobel pues te lo voy a decir en qué año le dieron el Nobel a Dirac, creo que en 1930, 1933. Sí. Y él basó su estudio precisamente en la belleza dentro de las matemáticas o la estética dentro de las matemáticas. Efectivamente. Antes de él, digamos que el paradigma del científico era una persona que hacía muchos experimentos y trataba de cazar al vuelo la fórmula, digamos. La fórmula era una consecuencia del experimento. Ajá. Pero Dirac se planteó que esas fórmulas que existían antes entonces, de una física llamada cuántica, por ejemplo, que explicaba el funcionamiento del electrón, eran fórmulas que no eran bonitas, no eran simétricas, realmente no eran fórmulas simétricas. Y él tuvo la intuición de que la realidad tenía que ser simétrica. La fórmula que explicara esa partícula, en particular el electrón, tenía que ser una fórmula simétrica. Él se encerró durante 3-4 semanas hasta que llegó a esa fórmula. Y luego, cuando se comprobó en el laboratorio, no solo funcionaba para el electrón, sino para otras muchísimas partículas elementales, funcionaba. Es decir, se abría un mundo nuevo. Es como encontrar claves para entender la lógica del universo. Efectivamente. Y hay patrones bellos, patrones simétricos. Totalmente. Patrones que, bueno, se hacen con una matemática avanzada, con unas derivadas parciales, con una serie de cosas, pero ya fueron tirando del hilo. A través de, aunque ciertamente Einstein y otros han sido grandes físicos, pero la intuición de la belleza matemática está en Paul Dirac. A partir de ahí, diferentes físicos fueron, como entre comillas, intentando sacar de ese pozo, ¿no? de los tesoros, esa belleza. Y, por ejemplo, uno de ellos es Robert Oppenheimer.
Robert Oppenheimer, que por desgracia se le llama el padre de la bomba atómica, porque cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, el proyecto Manhattan se le dio a él para crear la bomba atómica. Y por eso él interrumpió sus trabajos sobre este tipo de ecuaciones. Y una curiosidad, que son las ironías de la vida, que se suele decir ironías, yo creo que son gracias que hace Dios, ¿no? Después de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, Japón queda devastada, ¿no? Pero también queda devastada el espíritu, el alma de este Oppenheimer, porque se sentía responsable. Claro que sí. Pues curiosamente a los poquitos años recibe una carta de un japonés llamado Tomonaga, que era físico, y en esa carta precisamente ese japonés resolvía un problema que él no le salía. Él tenía un problema a la hora de sustituir valores, que le daba un valor infinito que no tenía sentido. Pues gracias a la ayuda de ese físico, de un japonés, él pudo avanzar. Es como una especie de compensación extraña, ¿no? O más que compensación, como diría yo, como una gracia, ¿no? Sí, una reconciliación en el corazón, reconciliación probablemente científico. Qué bonito. Sí, y ya fuera Oppenheimer y otras series de científicos, están muchos científicos orientales también, Tomonaga, Nanjan, llegaron a una serie de ecuaciones que explicaban todas las partículas conocidas, pero cuando calculaban la masa, que es algo fundamental, la masa, para nosotros peso, daba todo cero, como si estuviera todo vacío. Pero si eso es así, todo se desintegraría, no existiría universo, con lo que no entendían cómo era posible. Y era porque tenía que haber como un campo, en vez de estar todo sustentado en la nada, sustentado en algo, ¿no? Tenía que haber una base, ¿no? Hay un ejemplo visual que bonito, que creo que aparece en un documental, que se ven unos lápices totalmente en vertical. Un montón de lápices. Eso en la realidad no existe. No se puede poner un lápiz vertical. Al final cae, ¿no? Pues lo mismo pasa con las ecuaciones. Esas ecuaciones tienen una asimetría tan exagerada. Antes hemos hablado, por ejemplo, del rostro. Si la asimetría es tan perfecta, hay algo que desentona. No es natural, no es real. Pues eso, quizá la palabra es real y natural. No existe si existe esa simetría tan perfecta. Tiene que haber un elemento que sutilmente cambie. Y ese elemento se postuló primero que era una partícula. Lo hizo un científico que se llama Stephen Weinberg, junto con el tal Higgs. Pensaron que había una partícula, pero la comunidad científica estaba en contra. Porque lo veían de alguna manera como algo feo, porque rompía la simetría perfecta. Ajá. De hecho, el mismo Stephen Hawking apostó en contra de que no iba a existir esa partícula. O sea que Hawking ahí patinó. Quizá él tampoco al final no creía en Dios. Yo pienso que patinó más de una vez, pero tiene muchas cosas buenas Hawking. Pero ahí patinó porque él dijo, no existe esa partícula. No querían que existiera. Pero la partícula se ha descubierto precisamente gracias al acelerador de partículas. Ha habido una inversión multimillonaria. Eso es. Que eso también da que pensar, ¿no? Era como que el edificio de la física y de todas esas partículas, de todas esas mediciones, desembocaba en el bosón de Higgs, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que han dicho en los últimos años, en esos aceleradores de partículas gigantes, hay uno que está en el CERN, me parece que está en Europa, en Ginebra, es coger partículas elementales, sobre todo protones, y acelerarlos muchísimo a velocidades muy cercanas a la luz, porque físicamente no se puede superar la velocidad de la luz, y chocarlos entre sí. A ver qué pasa. Realmente, aunque son científicos, es la misma dinámica de un niño pequeño que coge un juguete y lo rompe para ver qué hay dentro. Pues lo mismo, es romper, a ver qué pasa, e intentar reproducir, según ellos, los instantes primeros del universo. A ver qué pasa en esos primeros instantes, primeros nanosegundos, ¿no? Y después de mucho trabajo y otras partículas que hay por ahí, encontraron efectivamente un bosón, ese bosón de Higgs. Hay otros tipos de bosones, y entonces un poco la explicación es que el vacío no existe, el vacío absoluto no existe, sino que está cubierto de esas partículas invisibles, y esas partículas, digamos, recogen a las partículas que pasan, y entonces de alguna manera es como un pegamento, se pegan a ellas, y eso es lo que le otorga masa a la partícula. Tiene masa. Por eso hay un ejemplo sencillo, porque
los científicos tratan... Cuando eres un divulgador tienes que traducir, claro, ¿no? Efectivamente, poner alguna metáfora, alguna parábola, ¿no? De alguna manera, son parábolas científicas, ¿no? Para poder entender. Hay varias de ellas, ¿no? Hay una que dice que el mismo... Además, está hecho con el mismo actor que... ¿Cómo se llama? El primero que ha salido. George Clooney. El George Clooney. Hay una reunión de personas y cada persona tiene su peso, ¿no? Tiene su masa, se mueve con su masa, pero llega George Clooney, claro, se rodea de una nube y tiene dificultad para moverse. Pues pesa más ahora. Pesa más, es decir, la gente que se rodea sería el bosón y entonces cogería masa y tendría dificultad, porque realmente la masa al final es la resistencia al movimiento, se puede medir de esa manera, como resistencia a cambiar la velocidad del movimiento, ¿no? Eso sería una forma sencilla de poder entender esa complejidad, ¿no? Permíteme que también lea de El País el punto que me parece casi cómico de que se llamara la partícula de Dios. Sí. Dice, a los físicos no les gusta ese nombre. Nunca oirás a un físico o a una física que lo use. Pero en 1993 el premio Nobel de Física Leon Lederman escribió un libro de divulgación sobre las partículas elementales que se llamó así La partícula de Dios. Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Así se titulaba el libro. Sí. Y en el Lederman cuenta el origen de ese apodo para el bosón de Higgs. El autor quería llamar a su libro La maldita partícula, The Goodman Particle, la maldita partícula, porque su detección se resistía con tozudez. Pero los editores pensaron que podía resultar ofensivo y se inclinaron por La partícula de Dios, que les pareció mucho más comercial. El libro fue un éxito finalmente y se quedó popularizada la partícula con el nombre, ¿no? De la partícula. Pero fíjate que lo que para algunos sería algo puramente comercial o casual, de llamar la partícula maldita a llamar la partícula de Dios, no deja de haber algo que hasta insulta el orgullo ateo de un científico, ¿no? Tienen que llamarle partícula de Dios. Sí, sí. Y a muchos no les gusta la idea, ¿no? Y curiosamente, con el tema de la interacción, la que yo sepa, hasta lo que yo he leído, la única partícula que se escapa, la única partícula que no interacciona con el bosón de Higgs es el fotón, es decir, es la luz. La luz escapa a este campo. El resto de partículas cogen masa, pero el fotón, la luz, está aparte. Con lo que cuando hablamos en la Biblia de que Dios crea la luz y luego ya el resto es ese campo de ese bosón o nuestros átomos, en fin, porque otra cosa también es cierta, los cosmólogos calculan que la materia conocida, es decir, todas estas partículas de las que estamos hablando representan el 4% de lo conocido, 4% del universo. El resto es totalmente desconocido. Qué materia oscura, ¿no? Energía oscura, o sea, no se sabe. No sabemos apenas nada. Esto es un 4% aproximadamente. Es como que conocemos un vaso de agua del océano solamente. Efectivamente. Es tan poquito, pero bueno, son inversiones multimillonarias. Se le preguntó hace poco a un científico español que está en ese laboratorio, en ese organismo que se llama en el CERN, y cuentan que claro que hay una limitación de presupuesto, una limitación que tienen que seguir aumentando, pero es algo que no tiene límite. Romper partículas, romper a ver qué hay dentro, pero todo está creado con una belleza. Yo creo que lo que hace es aceptación. Y sabes, ¿no? para pero terminar, bueno, porque se nos ha ido el tiempo, yo creo que podemos leer Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así es. Cuanto más vemos la creación, más vemos los atributos de Dios. Más los vemos. Es decir, es que el científico, yo creo que
de cara a la galería podrá decir unas cosas, pero luego en su interior, cuando esté en intimidad, pensará, esto es un milagro, es muy grande, esto es muy se me grande. escapa. Claro, porque y además Pablo lo dice clarísimamente, no tenemos excusa para decir que no hay un Dios que ha creado este universo. Cuanto más escudriñamos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada, que hay mucho más allá. Oye, muchas gracias, Javier. Pues somos mentes inquietas, nos encanta saber, hacernos preguntas. ¿Y qué te parece, como estamos en un tiempo de ayuno, siempre tomamos periodos, sobre todo al comienzo del año, de ayunar para buscar al Señor, si hablamos un poquito acerca del ayuno y su conexión tanto con lo espiritual como con la salud? Claro que sí, muy interesante. Hasta la semana que viene en Mentes Inquietas, que hablaremos sobre los entresijos del ayuno.